Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, poderoso Rey de gloria, aleluya. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora, bendito Dios, aleluya. Bendecimos el nombre de Cristo porque Él ha sido bueno, su misericordia grande, los ha permitido estar una vez más, ¿verdad? Poder estar conectados juntamente con ustedes para glorificar el santo de nuestro nombre, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora quiero compartir un consejo de la palabra del Señor, una palabra que sé que a usted le va a edificar como me ha edificado la mía, pero de igual manera sé que va a ser de bendición para aquellos que van a estar también compartiendo la palabra del Señor, para aquellos que van a estar oyendo el mensaje más adelante. Bendito Dios, aleluya. Quiero predicarles bajo el tema: ¿cuál es tu legado? Bendito Dios, aleluya. ¿Cuál es tu legado? A cada uno Dios lo dio un legado, el cual tenemos que nosotros sembrarlo desde la primera hasta la cuarta generación. Hay promesas para la primera y la cuarta generación, pero de la misma manera vamos a ver a través de la palabra que también como hay promesas de bendiciones, también hay maldiciones para las generaciones venideras. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Aleluya, bendito Dios. Salmo, vamos a estar leyendo capítulo 78. Bendito Dios, aleluya. Salmo 78. Vamos a estar leyendo del 1 hasta el 8. Bendito Dios, aleluya. Con la ayuda del Señor vamos a estar predicando este consejo de la palabra del Señor. Dice ahí la palabra del Señor: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquiel de Asaf es el que escribió esta palabra que ahora mismo vamos a leer. Recuerde que no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Fueron muchos los actores que aquí participaron para escribir el libro de los salmos, y en cada uno se identifica quién fue el que lo escribió. Pero en este caso no lo escribió el rey David, lo escribió Masquiel de Asaf. Era un cantor también. Y aquí vemos aquí un consejo que lo deja la palabra del Señor. Un consejo la cual él ya conocía, la cual él viene a ser partícipe de las cosas que él ya le habían enseñado sus padres. Entonces veamos qué dice la palabra del Señor en Salmo 78 del 1 hasta el 8. Bendito Dios, aleluya. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Dice su palabra como está escrita: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado. Oiga, le está contando algo que ya a él le habían contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y sus potencias y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendigo y alabo tu nombre, Padre eterno, porque tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es exaltado en el cielo como en la tierra. Agradecemos, Padre eterno, por tu bendita palabra, por la oportunidad que nos das de conocer cada día más de tu Santo Espíritu, Padre eterno. Gracias por revelar la verdad que está escrito en este libro sagrado, Padre. Gracias por tus promesas, Padre Santo. Ayúdalas a hacerte fiel, Señor,
para que cada palabra se cumpla en nuestras vidas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuál es tu legado? Bendito Dios, aleluya. Aquí vemos, mi hermano, un hombre que con un conocimiento el cual se le había enseñado, sus padres le enseñaron a él la importancia de guardar los mandamientos del Señor. Y luego también aquí está hablando la importancia de no olvidarlos, no solamente de nosotros recibir el consejo de nuestros padres, sino que también nosotros sembremos también esa semilla o ese consejo o ese legado a los hijos de nuestros hijos, para que nunca se les olvide la promesa que hay de parte de Dios para con cada uno de sus generaciones. Bendito Dios, aleluya. Estas promesas el Señor las viene empezando desde Abraham. El Señor pone como ejemplo, el escritor, el cual escribió este pasaje bíblico aquí en Mateo, pone como ejemplo desde la generación de Abraham, porque desde Abraham había una promesa que Dios hizo, diciéndole a Abraham que en él se iba a cumplir la descendencia desde la primera hasta la cuarta generación. Entonces, cuando comencemos leyendo aquí el libro de los Salmos 78, del 1 al 8, aquí comienza hablando la importancia de escuchar la voz de Dios. Comienza diciendo de esta manera: escucha, pueblo mío, mi ley, o sea, mi palabra. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Oiga, a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces aquí está hablando de un pasado y está hablando de un presente, pero también está hablando de un porvenir. Está hablando de una generación pasada, la cual ya se les había contado las promesas. Está hablando de una generación actual que era presente, la cual ahora Él la está contando. Y ahora nosotros, ¿qué nos corresponde? Seguir contando a nuestras generaciones las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es que el Señor es tan bueno, mi hermano, que Él quiere que nosotros siempre lo recordemos, de que las promesas de Él sigan activas. Las promesas del Señor se cumplirán siempre y cuando nosotros aprendamos a obedecer atentamente a la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces, primero empieza diciéndole que presten atención, que presten oído a su palabra, no a la palabra del escritor, sino a la palabra de quien había escrito ese libro, el que le estaba dando la dirección, las palabras para que fueran escritas. Entonces dice, las cuales hemos oído, oiga, y entendido que nuestros padres no las contaron. Entonces, cuando habla que nuestros padres no las contaron, está hablando de un pasado. Entonces dice, no las encubriremos a sus hijos, contándolas a las generaciones venideras, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Entonces, está comenzando de los padres antiguos, está hablando de los hijos presentes y está hablando de una generación venidera. Entonces dice que no podemos callar de contarle a nuestros hijos las maravillas, las potencias, las maravillas, las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos de que el Señor los ha dejado, mi hermano, a que no callemos de hablar del poder de Cristo. Ahora bien, dice, Él estableció testimonio. Oiga, ¿en quién? En Jacob. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaren a sus hijos. O sea, estamos hablando que cuando menciona Jacob, está hablando de dónde comienza la descendencia, de dónde comienzan las promesas de parte de Dios. Cuando leemos un poquito atrás, ahí en el libro de Génesis, Génesis capítulo 15, del verso 1 al 5, hay una promesa que Dios comienza haciéndole a Abraham.
Y quiero que te ponga mucha atención. Tal vez usted ya ha escuchado la palabra, el consejo de que habla aquí en Génesis 15 sobre Abraham y su hijo Isaac. Pero yo quiero que usted note algo muy importante, la cual el Señor me ministraba cuando yo leía esta palabra detenidamente. Mire, qué importante cuando nosotros leemos la palabra detenidamente, que no corremos en leerla. Mire lo que comienza el Señor enseñándolos cuando comienza esta palabra. Mire lo que dice. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este damasqueno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Había una preocupación en Abraham. El Señor le está prometiendo a Abraham una promesa que se iba a cumplir en generaciones venideras. Abraham está oyendo atentamente la voz de Jehová su Dios, y Abraham está viendo un cumplimiento, el cual el Señor le está diciendo, mira Abraham, tú vas a ver un cumplimiento en tu descendencia y va a haber un legado que tú vas a dejar en esa descendencia. Y para nosotros dejar un legado, para nosotros continuar un legado en la familia, tiene que haber otra persona quien vaya a ocupar el legado que nosotros estamos dando ahora en día. Si usted como padre de familia tiene hijos, usted se va a preocupar o le va a enseñar a su hijo para que continúe haciendo el legado que usted como padre está haciendo. Yo quiero que mi hijo sea un arquitecto, yo quiero que él continúe el legado que yo comencé. Entonces, Abraham tenía que dejar un legado, tenía que dejar ahí, mi hermano, alguien que continuara enseñándole a otro una promesa que Dios le está enseñando a Abraham. Pero Abraham está viendo algo imposible, porque a su edad Abraham no tenía hijos, pero Abraham no estaba entendiendo que ya Dios estaba prometiendo algo que Abraham no había visto, pero que Dios ya estaba viendo más adelante. El Señor estaba viendo un cumplimiento en los tiempos venideros. Abraham estaba en un presente el cual no entendía, pero Dios estaba viendo algo más sobrenatural que el hombre no puede comprender. Hay cosas que nosotros no podemos comprender y no podemos ver, ni podemos, mi hermano, ni tan siquiera pensar cómo es que Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestros hijos, si nuestros hijos son desobedientes. Si nuestros hijos son malcriados, si nuestros hijos andan en desobediencia, en pecado. Muchas veces nosotros decimos, es imposible, ¿cómo es posible que Dios a mí me dio una palabra que mis hijos iban a ver promesa y que los hijos de sus hijos iban a ver, mi hermano, cumplimientos que Dios dijo? Y usted comienza a ver a su alrededor solamente hijos desobedientes, hijos el cual no cumplen los requisitos conforme el Señor lo está pidiendo a través de su palabra. ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuál es lo que Él exige para que nuestros hijos vengan y puedan ellos continuar el legado que el Señor quiere que sigan ellos? El que ellos vengan y reciban la palabra, y no solamente que la reciban, sino que la pongan por obra, esa palabra que el Señor les está dando. Entonces Abraham está viendo que en su casa solamente estaba el mayordomo, que por cierto dice aquí que era de Damasco. Él está viendo que solamente en él había un joven que había nacido en su casa, pero que no era descendencia de Abraham, no era su hijo. Aunque él nació como esclavo en casa de Abraham, Abraham le pertenecía por ser su amo, por ser su dueño. Abraham lo compró y Abraham lo está criando desde su temprana edad. Pero Abraham está diciendo, de este esclavo, de este hombre vas a tú sacar una descendencia mía. Y el Señor le está aclarando que no va a ser de ese esclavo, sino que la descendencia iba a venir de un legado de Abraham. Tiene que nacer de una persona que esté dando testimonio para que pueda seguir el legado de otro. Usted no puede dejarle un legado a un hijo suyo si anda en desobediencia. Si a usted Dios le ha llamado a un ministerio a predicar, pero si su hijo anda en pecado, anda en desobediencia, el legado suyo no puede continuar con una persona que anda en pecado.
Probablemente alcance la misericordia de Dios, alcance el perdón de Dios, pero eso no significa que vaya a obtener el legado del ministerio que Dios le ha dado a usted. Bendito Dios, aleluya. Entonces dijo el Señor a Abraham en el 3, dijo también Abraham, mira que no te has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces le está diciendo el Señor, sal fuera y mira las estrellas del cielo. Y si puedes alcanzar a contar las estrellas del cielo, o sea, eran innumerables, mi hermano, era imposible que Abraham pudiera contar las estrellas del cielo. El Señor le dice, extiende tu mirada al cielo y cree solamente que yo voy a cumplir esa promesa que te he dado. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Por qué nosotros no vemos el cumplimiento de nuestros hijos? ¿O por qué nosotros no vemos un legado que más adelante puede continuar lo que Dios les ha dado a nosotros o ha depositado en nuestras manos? Nosotros no lo miramos porque en primer lugar no activamos la fe que llegó a tener Abraham. Y número 2, porque no creemos en las promesas de nuestro Dios. Si el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros, si el Señor ha dicho que no tengamos miedo, que no temamos, porque Él va a cuidar de nuestros hijos, nosotros tenemos que creer en esa promesa. Abraham está recibiendo una promesa, mi hermano, que iba a ser innumerable y todavía no tenía un hijo. O sea, era una promesa de cosas que él aún no había percibido, mi hermano. Y eso es poderosa, la palabra es tan poderosa que si nosotros la recibimos así como el Señor la manda, el Señor puede hacer maravillas en nuestras casas. El Señor puede hacer maravilla a nuestros hijos. Aquel que ahorita lo está viendo borracho, lo está viendo drogadicto, lo está viendo, mi hermano, que anda en vicios, allá en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera, en herejía. Ese que a lo mejor tú no estás viendo una esperanza, tú no estás viendo que tal vez en él hay algún legado que tú le puedas depositar, aquello que Dios, mi hermano, que Dios pueda depositar en esta persona, aquello que tú lo ves imposible, Dios ya lo está viendo posible. Aquello que nosotros estamos rechazando, ya Dios está dando un cumplimiento en ello. Pero ¿qué es lo que había aquí? Un hombre que creyó en esa palabra. Abraham extendió su mirada al cielo y creyó en su corazón la palabra que el Padre le estaba dando. Qué hermoso, mi hermano, cuando nosotros venimos y no dejamos de apercibida la palabra que el Señor nos da. Qué hermoso cuando nosotros recibimos la palabra y la hacemos nuestra. Aunque para eso, mi hermano, necesitamos, mi hermano, hacer sacrificio. Necesitamos despojarlo de muchas cosas que a Dios no le agrada. Necesitamos depositar la confianza en Dios, pero necesitamos también pagar el precio para que nuestros hijos vengan y reciban esa promesa. Y el precio no solamente lo va a pagar el Padre para que ese legado continúe. El precio también lo tienen que pagar nuestros hijos para que puedan recibir la promesa que el Padre los ha dejado a través de su bendita palabra. Bendito Dios, aleluya. Y este fue el caso de Abraham con su hijo. En el capítulo 15 vimos una promesa que Dios le está dando a Abraham de algo que Abraham aún no había visto. Pero cuando llegamos al capítulo 22 de Génesis, vamos a ver aquí cómo aquel cumplimiento, pasaron muchos años, mi hermano. Esto no sucedió de la noche a la mañana, que hoy el Señor le prometió a Abraham un hijo y ya Sara vino y salió embarazada y mañana lo tuvo. No, mire, pasó un tiempo el cual el Señor le dio a Abraham la esperanza de ver aquella promesa. Y aquí en el capítulo 22 comenzamos a ver que lo que Dios dice se cumple en el tiempo de Él y en el tiempo específico que Dios quiere usar a la persona que va a continuar el legado. Abraham ya era un hombre muy avanzado de edad. Y note lo que hace el Señor con Abraham. El Señor no le hizo a Abraham que viera la promesa después que él muriera. Mi hermano, el Señor hizo que Abraham viera las promesas estando él en vida, para que se cumpla su palabra. Entonces dice Génesis 22:1 hasta el 12.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, mire qué hermosa esta palabra para que meditemos aquí. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oiga, si usted nunca había leído ese pasaje así tan detenidamente, tal vez no le había entendido, tal vez no le había dado tanta importancia. En los capítulos anteriores, el Señor le está diciendo a Abraham que le va a pedir como sacrificio a su único hijo Isaac. Y cuando Dios le dio una palabra a Abraham, Abraham dice: dame a tu único hijo, al cual tú amas. Y Abraham nunca se ve aquí en la palabra que haya cuestionado a Dios: Señor, pero mi hijo, Señor, tantos años tuve yo en mi vejez, me vienes a dar un hijo y ahora me lo quieres quitar. Ahora me lo pides como ofrenda, como holocausto. Abraham nunca cuestionó a Dios. Abraham creyó en Dios desde el principio cuando lo llamó sin él haber conocido a Dios antes. Abraham actuó en una manera sobrenatural. Abraham actuó de una manera sobrenatural. Abraham vio las cosas que no eran como si eran. Mire lo que hace Abraham. Abraham no declara a sus criados ni a su hijo lo que Dios le había dicho. Abraham no se los declaró en ese momento. Abraham continúa obedeciendo la voz de Dios y va rumbo a Moriah para llevar el sacrificio que Dios le está pidiendo, su hijo, su único hijo. Pero note algo aquí. Lo que Abraham le responde a los criados, lo que le dice: ustedes me van a esperar aquí. Y el muchacho, o sea, Isaac no era un niño, mi hermano, el cual no entendía lo que estaba pasando. Isaac también participó con lo que Dios le había dicho a su padre Abraham. Ahora lo vamos a ver. Mire que Abraham declara una palabra de bendición. Abraham le dice: espérenlos aquí con los asnos. Y el muchacho y yo, mi hijo y yo, vamos a ir al monte Moriah a adorar al Señor. Vamos a ir a adorar. Oiga, qué poderosa palabra. Y cuando terminemos de adorar, vamos a regresar. Abraham estaba, mi hermano, declarando una palabra de bendición y no de maldición. Abraham no estaba, mi hermano, aceptando la palabra, mi hermano, pero estaba obedeciendo la palabra. Abraham, mi hermano, amaba a su hijo y él no lo vio como una maldición el que Dios le haya pedido a su hijo para sacrificio. Él no lo vio como una maldición, él lo vio como una bendición. Si nosotros lo vemos de esa manera, lo vamos a ver como una maldición. ¿Cómo es posible que Dios dice que los amas tanto, pero los está pidiendo como sacrificio a nuestros hijos? Pero Abraham lo vio como una bendición. Espérenlos aquí. Mi hijo y yo, el muchacho y yo, vamos a ir al monte donde el Señor me indicó que yo fuera y vamos a ir a adorarle.
No le dijo, voy a ir a llorar a mi hijo, a matar a mi hijo. Él declaró palabras de bendición. Bendito Dios, aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esta palabra es poderosa. Abraham, mi hermano, no declaró esa palabra de maldición o palabra de muerte. Abraham, mi hermano, declaró una palabra de vida. Abraham declaró que iba a adorar al Señor, a pesar que ya le había dicho que le iba a quitar a su hijo. Bendito Dios, aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo. Entonces, mire lo que hace Abraham. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano y el fuego y el cuchillo y fue ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, esa fue la pregunta que le hizo Isaac. Y Abraham le respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, una pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Oiga, el Señor le había dicho a Abraham que el holocausto iba a ser su hijo. Pero el hijo le pregunta a Abraham, Señor, el fuego ya está listo, la leña ya extendida. Ahora, ¿qué falta, Señor? Le dice a Isaac, falta el holocausto, ¿en dónde está? Abraham no le dijo, tú eres el holocausto, tú eres el que voy a sacrificar. Abraham le dijo, el Señor proveerá del holocausto. Abraham está, mi hermano, activando una fe sobrenatural. Abraham le dice, el Señor proveerá del holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Mire qué importante esto. Edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Oiga, mi hermano, esa palabra es poderosa. Abraham le dice a su hijo, el Señor proveerá de un holocausto. Pero también Abraham acciona a obedecer la voz de Dios. Abraham está confesando una palabra de vida y no de muerte. Abraham está declarando en su hijo una palabra de bendición y no de maldición. Abraham está viendo en su hijo una descendencia que está por venir. Pero Abraham está obedeciendo la palabra que el Padre le está dando para que se cumpla en su descendencia, que era su hijo Isaac. Bendito Dios, aleluya. Pero también aquí hace una participación Isaac, porque tanto Abraham no se rehusó en darle al hijo, al padre, su único hijo como sacrificio, tampoco Isaac se rehusó. No podemos pasar por alto eso. Abraham lo ató como un cordero, pero ahí vemos que Isaac en ningún momento se rehusó. Isaac en ningún momento reprochó a su padre. Isaac en ningún momento le dijo a tu padre, al padre, ¿por qué lo hace? Padre, yo te amo. O ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a quitar la vida? Aquí vemos a un Isaac que solamente atendió, obedeció a su padre conforme el Dios de la gloria le estaba indicando al padre que hiciera. Aquí no lo dice, lo voy a explicar yo. Yo me imagino que al llegar el momento que el fuego estaba ya avanzando, Abraham empieza a explicarle a su hijo, mira hijo, yo tuve una visión y el Señor me habló a mí
de que tenía que darte a ti como sacrificio para probar mi obediencia a Él. Entonces, hijo mío, yo solamente quiero decirte que yo tengo que obedecer, tengo que atender a la voz de mi Padre que me está hablando. Yo me lo imagino que esa conversación la tuvo Abraham con Isaac. Y yo me imagino la respuesta de Isaac. Padre, haz lo que el Dios de la gloria te ha dicho que hagas. Padre, haz la voluntad del Padre y no lo hagas conforme tú quieres, ni conforme el amor que tú quieres, sino como el Padre te ha dicho que lo hagas. Yo me imagino que hubo una conversación en ellos dos para que entonces Abraham pudiera proceder al paso que era el más triste, el que era tener que matar a su hijo. Pero es allí, mi hermano, es en esa obediencia, es ahí en ese sacrificio que hacemos como padre, el tener que estar de rodillas clamándole al Señor por nuestros hijos. Si sus hijos andan en desobediencia, si sus hijos se han desviado después que usted ya le sembró la palabra, si sus hijos andan, mi hermano, en el pecado, muertos en delito y pecado, como un día nosotros como padre anduvimos, solamente basta creerle al Señor que va a llegar el momento donde ellos van a aborrecer el mundo y van a venir, mi hermano, humillados a los pies de Cristo, para que se cumpla en nuestros hijos la promesa que nuestro Padre los ha dado a nosotros como Padre. Bendito Dios, aleluya. Así que aquí hay una participación tanto del Padre como la del Hijo. Nosotros tenemos que tener muy en claro que por mucho que nosotros amemos a nuestros hijos, no es suficiente para nosotros tener que decirle a nuestros hijos que ellos van a ser salvos. Para ellos recibir la salvación, tienen que pagar el precio. Y en este caso, para que este joven Isaac viniera y continuara el legado de su padre Abraham, él tenía también que pagar el precio. Abraham obedeció la voz de Dios, llevó a su hijo como sacrificio y dice ahí que fueron juntos los dos. Dice adorar al Señor. Ahora dice aquí que Isaac también está poniendo de su parte. Ahora Isaac está siendo partícipe de la obediencia de su padre. Ahí se cumple lo que el Señor le había prometido a Abraham en el versículo 15, donde le dice que su descendencia iba a ser grande y numerosa. Entonces, para nosotros dejar un legado a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a pagar el precio. No le podemos, mi hermano, solamente acreditarle a Dios todo y estar nosotros solamente como padres doblando rodillas, clamando por ellos, y nosotros no insistirle a nuestros hijos el pecado en el que andan viviendo, y no enseñarles que si ellos vienen y no cumplen la palabra del Señor, tampoco, mi hermano, podemos enseñarle a ellos con mentiras que por la misericordia de Dios van a ser salvos. Mi hermano, por la misericordia de Dios sí pueden ser salvos, pero también usted tiene que aclararle a sus hijos, a su familia, a su descendencia, que si no se arrepienten de su pecado y no vienen humillados a los pies de Cristo, por mucho que usted los ame, lastimosamente se van a perder. O sea, no hay nada más que hacer. Cuando comenzamos leyendo el capítulo del 78 de Salmos, donde comenzamos leyendo, ahí habló de una descendencia que antes hubo, pero que era desobediencia. Eran desobedientes, no eran obedientes, porque dice que nuestros padres eran contumaz y rebeldes. O sea, ¿qué podemos nosotros enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le puede enseñar a usted a su hijo? ¿Qué legado usted le puede dejar a su hijo si usted no anda viviendo una vida conforme la palabra lo manda? Para usted dejar un legado que su hijo continúe, es porque usted se está sacrificando por darle lo mejor a Dios. Es porque usted está tratando de vivir una vida apartada del pecado y vivir una vida en obediencia conforme a la palabra del Señor. Para Abraham tener que haber dejado el legado en Isaac, tenía que Abraham ser un ejemplo para su hijo. Y Abraham era un ejemplo para su hijo. Abraham no estaba, mi hermano, estaba criando a un hijo conforme el hijo quisiera porque era su único hijo. Mira, hay muchas madres que cuando tienen único hijo o única hija, mi hermano, se les permite lo que quieran, lo que se les antoja. Pero lo que no estamos viendo es que muchas veces todo lo que nosotros le estamos permitiendo, no todo le está edificando a tu hijo. Hay cosas que tu hijo está tomando o está haciendo que lo está perdiendo, y nosotros somos culpables de eso. Pero Abraham se encargó
de llevar a su hijo a los pies de Cristo, y no solamente de llevarlo, de enseñarlo. Abraham le enseñó la importancia de tener que él enseñarle también a su descendencia para que se cumpliera la palabra del Señor. Entonces, aquí hay un cumplimiento en Abraham y ahora en Isaac. Pero entonces, mire lo que sucede aquí. Dice el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de que Jehová será provisto. Entonces, note qué importante esto. Abraham dice a los criados, espérenlos aquí, porque mi hijo y yo, el muchacho y yo, iremos al monte y vamos a ir a adorar a Dios. Ahora el hijo le pregunta, padre, la leña está lista, el fuego está encendido, ¿en dónde está el holocausto? Y Abraham declaró una palabra, mi hermano, la cual él no había visto. Por eso, mi hermano, la fe dice que es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero había un ejemplo en Abraham. Nuestros hijos no pueden seguir un legado si usted anda en desobediencia. Si usted anda viviendo una vida en pecado, ¿cómo usted espera que sus hijos vivan una vida en santidad para el Señor? ¿Cómo usted puede decirle a su hijo que no mienta si está oyendo que el padre es mentiroso? ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, mi hermano, que no sea borracho si usted es el ejemplo vivo en su casa, que usted es un borracho en su casa? ¿Cómo usted, mi hermano, le puede decir a su hijo que no robe si él está viendo que su papá y su mamá, mi hermano, están mintiendo y están robando de una manera o de otra? O sea, para nosotros tener que corregir a nuestros hijos y para sembrar la palabra tenemos primeramente que vivirla y ponerla por obra. Porque el testimonio nuestro cuenta mucho como padre lo que nuestros hijos van a hacer mañana. Lo que tus hijos son ahora es lo que tú has sembrado en ellos. Pero lo que tus hijos van a hacer mañana es lo que ellos van a experimentar conforme van buscando de parte de Dios. Porque en el crecimiento de tu hijo, mi hermano, solamente la misericordia de Dios los puede alcanzar. Va a haber una edad donde tus hijos van a ser indispensables, donde tus hijos van a ser mayor de edad. Y es ahí, mi hermano, donde nosotros como padres cumplimos en dar la palabra, en enseñar la palabra, en encaminarlo con la palabra, pero no es suficiente solamente enseñarle, porque ahí no se acabó la crianza de nuestros hijos, ahí no se acabó, mi hermano, el sembrarle la palabra. Si tu hijo tiene 30, 40, 50, tú tienes que seguirle sembrando la palabra para que siga viviendo conforme a la palabra del Señor. Pero muchos piensan que como ya son mayores, entonces yo lo voy a dejar que viva como él quiera, porque al fin y al cabo él le va a dar cuenta a Dios. No, mi hermano, hay que seguirle insistiendo, hay que seguir haciéndole ver lo mal que andan haciendo para que se arrepientan de su pecado y puedan alcanzar el perdón de Dios. Bendito Dios, aleluya. Cuando leemos ahí en Éxodo, uno de los mandamientos que el Señor le da a Moisés, que le dio al pueblo, en Éxodo capítulo 20, del 20 en delante, ahí habla de los mandamientos, uno de los muchos mandamientos que el Señor le dejó a su pueblo, y uno de ellos, el Señor le dice en el Éxodo 25, le dice que si los hijos, oiga, si obedecieren atentamente la voz de Jehová su Dios, le dice, las bendiciones van a estar sobre ellos, pero le está diciendo también que las maldiciones, oiga, las maldiciones si desobedecieran la voz de Jehová su Dios, porque ellos estaban adorando a otros dioses. Y le dice el Señor que si ellos seguían adorando a otros dioses, usted léelo ahí en su casa, Éxodo 25, le está diciendo, si ustedes me son infieles a mí, si ustedes deciden adorar a otros dioses que no sea yo, entonces le dice, las maldiciones van a venir sobre ustedes. Y no solamente sobre los padres en ese momento. Le dice, las maldiciones van a venir sobre ustedes como padres y sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. O sea, la maldición los iba a alcanzar desde la primera hasta la cuarta generación. Mire qué terrible.
Pero también hay un cumplimiento para nosotros como padres cuando inculcamos la palabra, cuando sembramos la palabra, cuando estamos dispuestos a encaminar a nuestros hijos, a darles un legado para que ellos continúen el evangelio. Un día que nosotros partamos de la tierra, nosotros podamos decir con confianza, sé que si yo muero ahora, uno de mis hijos va a continuar el legado, uno de mis hijos va a continuar predicando el evangelio, porque a este Dios lo ha preparado, lo ha encaminado para que lleve las buenas nuevas de salvación a las naciones. Entonces el Señor le da una advertencia en Éxodo 25, que si ellos desobedecían a la palabra del Señor y sus estatutos y sus mandamientos y adoraran a otros dioses que no fuera Él, entonces las maldiciones vendrían desde la primera hasta la cuarta generación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros obedecemos atentamente la voz de Jehová su Dios? Cuando nosotros obedecemos y le enseñamos a nuestros hijos, pero no solamente se lo enseñamos, sino que primero lo ponemos como ejemplo nosotros y la ponemos por obra, entonces las bendiciones, oiga, lo van a alcanzar no solamente desde la primera hasta la cuarta generación, va a alcanzarlo desde la primera y 1000 generaciones. Mire qué diferencia de los hijos de Dios cuando obedecemos atentamente la voz de Jehová su Dios. Dice que las bendiciones los alcanzarán desde la primera a 1000 generaciones. O sea, es un amor infinito, es una bendición infinita cuando obedecemos atentamente a la voz de Jehová su Dios. Se lo voy a leer ahí, Deuteronomio capítulo 7, voy a leerle del 6 hasta el 11. Dice ahí la palabra del Señor: un pueblo santo para Jehová, dice el tema de arriba. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los otros pueblos os es querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Oiga, aquí va a haber una promesa de Dios para este pueblo. No porque el pueblo era bueno y menos santo y menos íntegro. Dice que por la razón que Dios va a cumplir la promesa en el pueblo suyo, es cuando obedecemos a la voz de Jehová su Dios, pero sobre todo por la misericordia de Dios, mi hermano, que alcanzamos el perdón de Dios. Porque el pueblo le dice, Señor, ustedes no es porque sean más grandes que los demás, no es porque ustedes sean más importantes que las otras naciones, es porque la misericordia mía es grande, porque ustedes son los más insignificantes de todas las naciones. ¿Qué estaría diciendo el Señor de nosotros? Yo te escogí a ti, no porque tú fueras el mejor que otro. Yo te di palabra a ti, no porque tú seas el mejor predicador del mundo, ni el más teólogo del mundo. Yo te escogí a ti, no porque eras el más perfecto, sino porque yo quiero escogerte a ti para que lleves a las naciones mi palabra. Pero no porque usted era bueno, mi hermano. Tal vez usted era el más insignificante, el más, mi hermano, pecador. Pero ahí Dios le plació elegirlo a usted. Ahí Dios puso su mirada en usted y hay que darle la gloria a Dios por eso. Porque no predicamos porque lo merezcamos y no nos ha revelado Dios su palabra porque nosotros seamos buenos, santos, sino porque Él ha visto que en usted hay un deseo y una determinación de anunciar la buena nueva de salvación. Él ha escogido cada vaso para usarlo en el momento que Él vea necesario. Entonces el Señor le dice, a ustedes los escogí yo, no porque sean los más buenos, sino porque sean más escogidos que otros, y si ustedes son los más insignificantes de todos los pueblos. Si no, le dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Oiga, los que guardan sus mandamientos,
los que son fieles a Dios, los que se mantienen buscando a Dios. Aquí dice que para ellos hay una promesa desde la primera a 1000 generaciones. Vale la pena servir a ese Dios de promesa, mi hermano. Y vale la pena sacrificarlo de muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer, pero que las evitamos hacer porque amamos más a Dios que lo que nosotros queremos hacer allá afuera en el mundo. Porque dice la palabra que el mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre. O sea, esa promesa, mi hermano, no se ha acabado. Esa promesa que Dios le hizo a tus padres, esa promesa que Dios le hizo, mi hermano, a tus hijos, la van a llevar también los hijos de sus hijos. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que el Señor va a alcanzar a nuestras generaciones, a nuestra descendencia. Lo creemos por fe, pero también hay que poner por obra la palabra del Señor. Hay que poner por obra sus mandamientos, sus estatutos, para que entonces las generaciones nuestras sean de bendición para otras. Y luego dice, y que da el pago en persona. Note esto, muy importante. Dice, lo voy a leer de nuevo, el 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demorará con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Oiga, dice que va a ser personal. Aquí no es por familia ni por matrimonio, es personal. La demanda de Dios viene por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de las cosas que hicimos en la tierra. Pero también nos está exigiendo como padre que inculquemos la palabra a nuestros hijos, que se las enseñemos, que las sembremos para que ellos vivan conforme nosotros les hemos ido enseñando. Si usted lee ahí Deuteronomio capítulo 6, y es un pasaje muy bonito, es un consejo que el Señor le está dando al pueblo de Israel, que antes de que ellos tomen la tierra prometida, les está diciendo, asegúrense de poner por obra la palabra mía, de poner los estatutos y los mandamientos, no de solamente conocerlos, sino de guardarlos y ponerlos por obra. Y también le dice, también les enseñarás a tus hijos, estando en la casa, andando en el carro, estando en el camino, antes de acostarse, al levantarse. Tú, como padre, le tendrás que sembrar la palabra a tu hijo para que no se les olvide sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, hay una responsabilidad como padre que tenemos cada uno de nosotros. Pero hay una responsabilidad también en nuestros hijos, el tener que ellos obedecer la voz de Dios, el tener que ellos cumplir el mandamiento del Señor. Porque aquí usted no lo va a salvar por ser usted bueno con su hijo o amarlo tanto, o porque usted ore por su hijo. Ese es algo que todos debemos hacer, orar por nuestros hijos. Pero si su hijo no se arrepiente y se aparta del pecado que anda viviendo, y más sobre todo si usted es partícipe del pecado de su hijo, pues ni su oración va a ser escuchada, y mucho menos la de su hijo. Porque habemos muchos padres que somos alcahuetos, conocemos el pecado de nuestros hijos y los empezamos a abrazar y a mecerlo y a arrullarlo ahí, a acomodarlo, y como no se le está reprendiendo, entonces nuestros hijos están viendo que como mamá y papá no me reprendieron y me dejaron ser lo que yo quiero, entonces se están acomodando a vivir una vida en pecado, apartada, mi hermano, del Señor. Viviendo una vida, mi hermano, lejos de la voluntad de Dios. Pero aquí está hablándole a los padres primeramente y ahora a los hijos. Pero entonces voy a terminar donde comencé. Donde comencé, mire lo que dice. Ahí el capítulo 78, el verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahí se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿En quién se cumplió? En Jacob.
note algo importante. Abraham comenzó con él y luego con Isaac. Isaac también fue parte del sacrificio que Dios le pidió a Abraham. Pero ahora Isaac le sembró la palabra a sus hijos. Isaac le sembró la palabra tanto a Jacob como también a Esaú. Pero Esaú, mi hermano, despreció la primogenitura que Dios le había dado. Esaú estaba dispuesto a recibir la bendición, pero no estaba dispuesto a pagar el precio para recibir la bendición. Y el Señor conoce perfectamente bien nuestros hijos, porque desde que la esposa de Isaac estaba embarazada, Dios ya le había declarado que en su vientre el menor iba a gobernar al mayor. Y ahí se levantó la guerra desde el vientre de la madre. Ahí hubo una contienda desde el vientre de la madre. Porque Isaac estaba queriendo pelear, Jacob está queriendo pelear, mi hermano, para obtener la bendición. Y Esaú está despreciando lo que Dios le estaba poniendo en sus manos. Muchos de nosotros como padres, de igual manera a nuestros hijos, Dios les ha dado promesa, tanto a los padres como a los hijos, pero muchas veces nosotros como padres no cumplimos la palabra que Jehová nos manda y nuestros hijos vienen a alcanzar las maldiciones nuestras como padres. Yo no sé cómo usted está encaminando a su hijo. Yo no sé cómo usted le está, cuál es el legado que usted le está dejando a su hijo cuando hablamos de legado espiritualmente. Porque terrenalmente muchos quieren que sean sus hijos ejemplos de ellos. Yo quiero que mi hijo sea, ¿verdad?, el mejor cantante de rancheras, el mejor músico, el mejor esto, el mejor lo otro, todo lo que se trata de terrenal, conforme el talento que el hombre tiene en la tierra. Pero cuando hablo de un legado bíblico, hablo de un legado espiritual. Hablo de algo sobrenatural. Hablo de cosas que usted no entiende y no ha visto, pero que mañana usted les va a entender y va a comprender las promesas de Dios en sus hijos. Entonces aquí dice que en Jacob se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. Jacob dice que en él sembró la palabra, dice, y puso en Israel la ley. No, estableció, dice, testimonio en Jacob. Jacob fue el vivo testimonio de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero luego dice que en Israel, cuando ya Dios le cambia el nombre a Jacob como Israel, dice que en Israel el Señor estableció leyes para que entonces ahí el pueblo obedeciera lo que deberían de hacer. Dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su Dios. Mire, le deja que le está diciendo, la palabra se cumplió en Jacob y la descendencia continuó en Israel. Pero le dice, para que la promesa se cumpliera y la descendencia continuara, tenían que obedecer atentamente la voz de Jehová su Dios. Tenían que cumplir y vivir conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Algo que Esaú no quiso hacer. Esaú, mi hermano, por ser el primogénito, tenía toda la cobertura de Dios para él tener que recibir la bendición y la promesa. Porque son dos cosas muy diferentes. La bendición es la que Dios ya ha prometido para nosotros. Las promesas son las que aún nosotros no hemos visto que se han cumplido. Y él no estaba dando la importancia a las promesas, él estaba viendo la importancia a la bendición. Porque él sabía que las bendiciones lo iba a cubrir. Él sabía que las bendiciones, conforme lo que ellos venían entendiendo, le habían enseñado a sus padres, que era importante que el primogénito recibiera la bendición de su padre. Pero cuando él viene y el Señor le va a dar la bendición, la primogenitura, para que la reciba, mire, el Señor fue tan misericordioso que ya él le había hablado a su madre desde su vientre. Y ya le había dicho que su hijo menor iba a gobernar al mayor. Pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Aún después que nacen estos jóvenes, el Señor le da la oportunidad
aunque él ya había declarado una palabra a Rebeca, que su hijo menor gobernaría al mayor, cuando ellos nacen, el Señor viene y le da la oportunidad, estando ya él consciente, de que reciba o rechace las bendiciones de parte de Dios. El Señor le da la oportunidad a Esaú por ser su hijo mayor, para que él decida si las coge o si las rechaza. Pero eso lo está viendo su madre, no lo está viendo su padre. Ante los ojos de Jacob y ante el mundo entero, Jacob, mi hermano, era uno de aquellos hombres que sabía orar a Dios. Pero llega el momento, mi hermano, que Isaac está viendo el amor de sus hijos, pero en ellos, mi hermano, todavía no se le había revelado. Al padre no le había revelado Dios lo que iba a suceder con los dos hijos. El padre le revela a Rebeca lo que había de acontecer con sus dos hijos. El Señor le reveló a Rebeca que en Esaú no iba a haber una descendencia como en la vida de Jacob. Pero a Isaac no se lo reveló Dios. Por eso Isaac viene a ver a Jacob como un mentiroso, como el usurpador, como el engañador, porque Dios no le reveló a Jacob. Ahí no había, mi hermano, había una falta de comunicación como pareja, pero sobre todo había una obediencia de Rebeca en obedecer la voz de Dios. Dios le había dicho a Rebeca, en él no se va a cumplir la descendencia, en Jacob, tu hijo menor, se va a cumplir. Aunque habían ahí riesgo, ahí hubieron, mi hermano, muchas situaciones que se dieron en familia. Mi hermano, hubieron amenazas de muerte, pero tenía que Rebeca obedecer lo que Dios le había dicho desde que su hijo estaba en el vientre. No siempre, mi hermano, aunque Dios te haya mandado una promesa para tu casa, está en ti como padre si tú quieres recibirla o tú la quieres rechazar. ¿Cómo usted la va a recibir? Primeramente poniendo por obra la palabra del Señor. Y número 2, poniéndose como ejemplo. Y número 3, instruyendo a su hijo los caminos del Señor. No lo instruya, mi hermano, enseñándole a bailar. No le instruya enseñándole a tomar. No le instruya enseñándole a fumarse un cigarro para que vean los demás que ya es un hombrecito. No lo instruya, mi hermano, a hacer el pecado. Instrúyalo a caminar en los caminos del Señor. Y si usted quiere ver un hijo bendecido, si usted quiere ver un hogar en paz, un hogar, mi hermano, lleno de bendiciones, porque hay bendiciones de parte de Dios para su pueblo que le obedece, pero también hay maldiciones para los que desobedecen su palabra. Así que espero que usted haya entendido el consejo de la palabra del Señor. Si el Señor no ha venido el próximo jueves, estamos una vez más conectados a través de este medio. Dios bendiga la vida de mi pastora. Bendito Dios, Ani Polanco, y a todos los que se conectaron. Dios les bendiga grandemente y Dios bendiga todo el pueblo de Dios, mi hermano. Si usted es madre, es padre, tiene hijos, mi hermano, procuremos de sacrificar muchas cosas que los están atrayendo o los está quitando el tiempo del Señor, y hemos dejado de llevar a nuestros hijos que se congreguen por nuestras ocupaciones que tenemos en la tierra. Así que el Señor ha hablado en esta hora. Espero que usted también reciba la palabra del Señor, porque yo ya salí con el compromiso de dársela, y Dios sabe bien, mi hermano, que yo la di porque Él me la dio. Allá usted si la quiere recibir, porque el Señor no se equivoca. Él siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Bendiciones.